Bienvenidos y bienvenidas a Los géneros por sus personajes. Hoy veremos el relato de viajes y el héroe. El relato de viajes como texto narrativo. Como todos los textos narrativos, los relatos de viajes son textos que se caracterizan por presentar un relato de acontecimientos, reales o imaginarios, ordenados en un eje temporal. Este eje puede ser cronológico o lineal, es decir, que respeta el orden en que se van sucediendo los hechos, o bien involucrar distintos planos, saltos temporales o elipsis, obviar el relato de hechos que se dan por sobreentendidos, distensiones o expansiones, descripciones que ralentizan el relato, y desplazamientos hacia adelante, anticipación o flash forward, o hacia atrás, retrospección o flashback. Presentan un tema central a partir del cual los hechos cobran sentido y perspectiva dentro de la trama. Así, muestran una estructura particular, ya que la situación inicial, el conflicto y el desenlace están acotados a la duración y los objetivos que tenga el viaje. Pueden narrarse en tercera persona omnisciente, en primera persona, protagonista o testigo, y más raramente en segunda. El espacio de la narración casi siempre cobra un valor especial, ya que se cuenta la relación del narrador protagonista con el lugar y con las personas, animales y objetos que lo habitan, reales o imaginarios. La narración de la aventura. Como se explicó, en una narración, las acciones se organizan en una estructura que consta de 3 momentos. Una situación inicial en la que se presenta a los personajes, el marco temporal y el espacio. Un conflicto, es decir, un problema que el protagonista debe resolver. Y un desenlace, en el que el conflicto tiene una resolución. Novela de aventuras. Estilo narrativo. El estilo se relaciona con el tiempo de la narración, que se ajusta al ritmo de las acciones. Cuando los peligros crecen, el tiempo avanza rápidamente. Cuando se presentan escenarios o personajes, el tiempo se desliza con más lentitud para privilegiar el detalle. Protagonista. El protagonista realiza un doble viaje. Por un lado, inicia un desplazamiento hacia un lugar o una serie de lugares donde vivirá diversas aventuras. Por el otro, a medida que atraviesa esos obstáculos y descubre nuevos territorios, vive una transformación interior que modifica su carácter y su forma de ver el mundo. Personajes secundarios. Se destacan por alguna característica específica, profesión, actitud, aspecto físico, etc., que los vuelve más memorables. Marco narrativo. El momento en el que transcurre la novela se vincula a un contexto histórico y social específico. El espacio se transforma, ya que el viaje motiva cambios de escenario, partiendo de lugares conocidos para los protagonistas y descubriendo nuevos territorios. Los relatos de aventuras se caracterizan por la sucesión de hechos inesperados y de acciones arriesgadas. En este tipo de relatos, los 3 momentos mencionados se corresponden, por lo general, con la salida, el viaje y el retorno victorioso del protagonista, para quien la travesía resulta una experiencia de crecimiento personal. La novela de aventuras en contexto. La novela y el descubrimiento de lo desconocido como fuente de inspiración literaria cuentan con variados antecedentes, desde los grandes relatos épicos como la Odisea hasta las crónicas de la conquista de América. Sin embargo, fueron necesarias grandes transformaciones sociales como la revolución industrial y la masificación de la alfabetización para que la novela se instalara como género popular y masivo. En este contexto, durante el siglo XVIII y XIX surgió en Europa la novela de aventuras, con autores hoy reconocidos como clásicos. Lugares exóticos. La novela de aventuras surgió en Europa cuando continentes como África, América y Asia eran vistos allí como lugares misteriosos y exóticos, tanto por su geografía como por sus costumbres culturales. La fascinación por lo desconocido podía ser negativa o positiva. El concepto de exotismo justamente
cataloga estos espacios como desconocidos y peligrosos. La sociedad europea de la época confrontaba en estos relatos sus propias nociones de lo conocido, civilizado y familiar. El mar y los motivos literarios. El mar como Moby Dick de Herman Melville es un motivo literario muy trabajado en la literatura occidental. Representa lo inabarcable, la profundidad y se asocia con la soledad. Los motivos son temas que aparecen en distintos momentos de la literatura universal, por ejemplo, el amor eterno, la inevitabilidad de la muerte y la relación entre el hombre y la naturaleza, el héroe y el esquema actancial. Por lo general, el protagonista de los relatos de aventuras debe cumplir una misión. Para ello, emprende un viaje, durante el cual tiene que atravesar una serie de obstáculos. Así se convierte en héroe y demuestra sus virtudes: valentía, fortaleza física, tenacidad y astucia. Las acciones que realiza el protagonista de una narración se relacionan con los hechos que ocurren y con las acciones que llevan a cabo otros personajes. A partir de estos hechos y de estas acciones es posible establecer una serie de transformaciones, denominadas actantes. Un sujeto que busca cumplir un objetivo. Un objeto, que es aquello que el sujeto desea conseguir, es decir, el motivo por el cual actúa. Un destinador, que es el personaje o fuerza que mueve al sujeto a conseguir su objetivo. Un destinatario, que se beneficia si el sujeto consigue su objetivo. Un ayudante, que colabora con el sujeto. Y un oponente, que obstaculiza la acción del sujeto. Los ciclos heroicos. En casi todas las culturas hay ciertos individuos que encarnan los valores que esa comunidad desea proporcionar. La astucia, la fuerza, la prudencia, el valor. Y a su alrededor se tejen relatos que exaltan en él, de forma magnificada, la posesión de esa virtud y que además revelan la enorme complejidad de un universo cultural que plasma en esas historias sus conflictos y contradicciones. Por ejemplo, cuando Homero cuenta las vicisitudes de Odiseo, no solo hace de este héroe el más astuto y práctico de los aqueos, sino que además ilustra la mirada griega sobre el mundo femenino, encarnado en los personajes de Penélope, Circe y Calipso. En el caso de la civilización griega, varios ciclos despiertan nuestro interés. Los de la guerra de Troya, que tienen como figuras centrales a Aquiles y Odiseo, el ciclo de Heracles, el de Jasón y los argonautas, el de Perseo y su lucha contra Medusa, el de Teseo y el Minotauro, entre otros. El periplo del héroe. Pese a su diversidad, hay ciertas constantes en los relatos heroicos. Esta estructura repetitiva ha sido estudiada por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, y consta de 3 momentos. La partida. El héroe parte desde el mundo cotidiano hacia lo desconocido. Un llamado actúa en él combinándolo a una situación excepcional, que modificará definitivamente su existencia. A veces se niega y se resiste a su condición de héroe. Odiseo, por ejemplo, se finge loco para no abandonar a su esposa e hijo. Por lo general, el héroe recibe una ayuda divina que funciona como guía en la aventura que lo separará del mundo conocido. La iniciación. El héroe, para hacerlo, debe atravesar una serie de pruebas que lo transformarán. Suele enfrentarse con el mundo femenino encarnado en una diosa o una mujer. Se producen conflictos en torno a la idea del poder representada en la figura paterna. Una vez conquistada la misión y antes del regreso, conoce el triunfo y la calma. El regreso. El héroe emprende el regreso a su vida cotidiana.
A veces se niega a ello porque el viaje implica nuevamente grandes peligros. Pero la sabiduría adquirida le permitirá sortearlos sin dificultad y hará de él un individuo excepcional. Bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Hasta la próxima.